Jimena, muchísimas gracias por unirte. La verdad es que es un placer tenerte acá. Como lo decía al principio, vamos a entonces terminar este curso tratando de tomar una mirada un poquito diferente. Hasta ahora todas estas sesiones han sido muy concentradas al nivel municipal, ¿no? Hemos siempre estado mirando a cómo cada ciudad puede armar su planificación, qué tipo de medidas puede identificar, etcétera, siempre a nivel muy local, ¿no? Entonces, para terminar este curso teníamos ganas de alejarnos un poquito y de ver cómo esto se puede hacer también con una intervinculación entre los diferentes municipios, cómo se puede hacer a través de un plan nacional, cuáles son las diferentes relaciones, ¿no? Los diálogos que hay entre los ministerios y los municipios. Entonces teníamos ganas de terminar con otro webinar un poquito diferente. La semana pasada tuvimos al plan de Medellín con los invitados colombianos que nos presentaron cómo habían revegetalizado Medellín, y ahora queríamos ir más a Centroamérica y vamos entonces a tener a la presentación de Jimena de Costa Rica, que nos va a explicar un poquito cómo funciona el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que están implementando con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima, y cuáles son digamos, las capacitaciones que están haciendo los municipios para que puedan ellos también integrar dentro de la planificación la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ya saben cómo funciona un poquito esto. Vamos a tener una media hora de presentación de Jimena. Si tienen preguntas las pueden escribir en el chat durante la presentación, porque al final vamos a tener más o menos una media horita para intercambiar con ella. También entonces nosotros preparamos unas pequeñas preguntas, pero no duden en escribirlas y también en prender sus micrófonos y todo para hacer las preguntas directamente, ¿no? También se pueden presentar, así también Jimé tiene una idea de quién habla, de qué parte de América Latina. Y nada, terminaremos entonces con una pequeña conclusión y ya podremos cerrar este último curso después de unas 8 semanas bien intensas. Sin más, entonces, Jimé, te presento. Jimena Pestegui, ya lo dije, es coordinadora nacional del Plan Nacional de Adaptación de Costa Rica, que llaman el Plan A, Territorios Resilientes al Cambio Climático. Cuenta con una maestría en Ciencias de Gestión del Desarrollo con énfasis en Medio Ambiente y Desarrollo de la London School of Economics and Political Science, ¿verdad? Entonces Jimena se dedica al NAP, que está implementado por la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y el proyecto, entonces, bueno, Jimena ya nos va a explicar un poquito mejor, ¿no? Pero se centra en el fortalecimiento, perdón, de las capacidades subnacionales para la integración de la adaptación en la planificación regional y municipal. Y también, entonces, Jimena también asesora la Dirección de Cambio Climático del MINAE, del Ministerio de Ambiente y Energía, en materias de adaptación al cambio climático. Anteriormente, Jimena trabajaba como oficial del Programa de Cambio Climático en Asia, en iniciativas financiadas por USAID, DGES y Ministerio de Ambiente de Japón. Trabajaba también con proyectos de financiamiento, para acceder al financiamiento climático, perdón, y trabajó como consultora en desarrollo sostenible del BID, del Instituto de Medio Ambiente de Stanford Woods y de la Fundación Cruz. Bueno, con esta pequeña introducción creo que ya puedo dar la palabra a Jimena, quien nos va a presentar un poco ese famoso Plan A. Y si tienen alguna pregunta, ya saben, lo ponen en el chat. Así que muy buena sesión a todos y hablamos de vuelta en una media horita. Gracias, Sofe. No, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que sea realmente provechoso el intercambio. Bueno, como les comenta Feli, vengo a presentarles un poco lo que estamos haciendo desde el proyecto Plan A, Territorios Resilientes ante el Cambio Climático. Este es un proyecto que estamos implementando desde ONU Medio Ambiente en conjunto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y que recibe financiamiento del Fondo Verde para el Clima. El proyecto, bueno, como mencionaron al principio, es lo que se conoce la ventana de financiamiento Readiness del Fondo Verde para el Clima, que es un fondo preparatorio. Entonces, justamente que lo que busca es proporcionar recursos para que a nivel nacional se puedan fortalecer capacidades, generar información para la toma de decisiones informadas sobre temas de cambio climático y justamente también para poder planificar mejor el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, con este lente, enfocado mucho en estos 3 ejes, fortalecimiento de capacidades, planificación e información, es que surge el Plan A en Costa Rica. Voy a comentarles entonces hoy un poco de los objetivos del Plan A
cuáles son los 5 componentes del plan A, cómo estamos intentando transversalizar el tema de soluciones basadas en la naturaleza en los diferentes ámbitos de acción, desde el ámbito nacional hasta el ámbito regional y el ámbito cantonal. Voy a darles un ejemplo concreto de un cantón en el que estamos empezando a hacer el acompañamiento en planificación de la adaptación, con excelente fuerte en soluciones basadas en la naturaleza. Y por último, voy a comentarles un poco de cómo estamos viendo la escalabilidad de esto que estamos trabajando desde el plan A. Entonces, cómo estamos buscando que esto, que lo que se establezca desde estos años del proyecto pueda calar y continuar en operación al finalizar el proyecto. Y también un poco cómo estamos buscando que los insumos que generamos para 20 cantones piloto también sean de utilidad para el resto de los cantones del país. Entonces, bueno, empiezo por comentarles un poco del plan A. El plan A, bueno, como les comento, justamente busca reducir vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y la variabilidad climática mediante el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de capacidades y la integración del tema de adaptación en los diferentes ámbitos de acción, enfocándonos en la planificación regional y en la planificación municipal, ¿verdad? El proyecto tiene un fuerte enfoque en estos dos ámbitos de acción porque ya existe un marco orientador nacional, que es la Política Nacional de Adaptación. Entonces, más bien lo que buscamos mucho es justamente cómo hacer una integración y un alineamiento entre las acciones de adaptación que se impulsen desde esos diferentes ámbitos de acción. Esto lo estamos haciendo por medio de 5 componentes. Ya después les comentaré un poquito a mayor profundidad alguna de ellos, pero en grandes líneas tenemos un componente regional que justamente se enfoca en fortalecer las capacidades de actores regionales y acompañarles en procesos de planificación de la adaptación desde el ámbito regional. Es decir, como por ejemplo en los planes de desarrollo regionales integramos medidas de adaptación al cambio climático. Después, por otro lado, tenemos un componente cantonal, en donde estamos acompañando a 20 cantones piloto, que ahora vamos a ver un mapa para que se den una idea de dónde están ubicados, en acompañarlos justamente en sus procesos de planificación de la adaptación. Luego tenemos un tercer componente al que a modo resumido le he llamado la plataforma cantonal para la adaptación, que lo que busca es justamente dejar insumos, información, material didáctico, etcétera, para que los otros 62 cantones del país a los que no les estamos acompañando de manera tan cercana, igual tengan recursos e insumos para hacer un proceso de planificación de la adaptación similar al que estamos haciendo nosotros con los 20 cantones piloto. Luego tenemos un cuarto componente que lo que busca es ya hacer una estrategia para el financiamiento de las acciones de adaptación que se han priorizado desde el ámbito regional. Y por último, buscamos fortalecer el tema de monitoreo y reporte de avances en adaptación. Entonces, también como en el marco de Costa Rica tenemos un sistema nacional de métrica del cambio climático, en donde se ha avanzado en el tema de mitigación principalmente, ¿verdad? De proporcionar información de uso público relacionado con avances en mitigación. Entonces, este proyecto busca tratar de también fortalecer lo que es el monitoreo de adaptación. Básicamente, como les comento de un principio, el proyecto tiene un fuerte enfoque en justamente que se alinean las agendas de los diferentes ámbitos de acción, ¿verdad? Algo a lo que le llamamos la integración vertical para la adaptación al cambio climático. Es decir, que podamos crear vínculos estratégicos e intencionales entre los procesos nacionales y subnacionales de planificación para la adaptación, implementación y monitoreo y evaluación. El contexto de Costa Rica quizás es diferente a algunos de los contextos de los países de colegas que acá nos acompañan porque es un país, ¿verdad?, pequeño. Sabemos que en otros países se vuelve, el tema de descentralización es todavía más complejo, pero sí, en general, ¿verdad?, es importante que a nivel de acción climática, lo que se esté proponiendo, por ejemplo, el país como metas ante el Acuerdo de París, ¿verdad? Ante el marco de la Convención Macro de Naciones Unidas, que esas prioridades país de alguna manera vayan bajando también al accionar de las diferentes regiones y cantones es realmente valioso para asegurar ese alineamiento y esa articulación y que pueda haber cierta consistencia que inclusive evite que hayan propuestas de maladaptación en donde hay una propuesta que de alguna manera sea
contradictoria con algo que se está impulsando desde otro lado. Y esto es el mismo caso a nivel sectorial, ¿verdad? Puede pasar que haya agendas en donde un ministerio está impulsando algún tipo de acción que considera de adaptación, pero que tal vez de alguna manera no se alinea con una acción que está impulsando otro ministerio. Entonces realmente consideramos importante que haya esta claridad, ¿verdad? De cuál es esa visión, por lo menos más general, que se está buscando impulsar y que dé cierta línea para que se pueda articular de esta manera desde los diferentes ámbitos de acción. Entonces, en el contexto de Costa Rica, esto lo estamos haciendo de dos maneras en este momento por medio del proyecto. Por un lado, como les comento, desde los procesos de planificación regional. Entonces, en el mapa pueden ver los diferentes colores. Esas son las 6 regiones socioeconómicas del país. Entonces, estamos trabajando con cada una de esas 6 regiones en que puedan identificar medidas de adaptación prioritarias en línea con lo que es la Política Nacional de Adaptación y los ejes prioritarios desde la Política Nacional de Adaptación, que a su vez son ejes que se alinean con la visión que Costa Rica plasma hacia el exterior por medio de sus contribuciones nacionalmente determinadas. Y después, por otro lado, estamos trabajando también desde el ámbito cantonal por medio de un proyecto piloto en donde estamos trabajando con 20 cantones. Aquí ya los pueden ver mapeados. Si ven, son los que están señalados como con colores más oscuros, que realmente tenemos por lo menos 3 cantones de cada una de las regiones socioeconómicas. Entonces, en donde también se busca que podamos acompañarles en la planificación y asegurar también que haya este alineamiento entre lo que se esté proponiendo, inclusive desde el ámbito regional, con las prioridades que se plasman a nivel cantonal. Para volver un poquito a la Política Nacional de Adaptación, que es nuestro marco orientador, la Política Nacional de Adaptación de Costa Rica tiene 3 ejes instrumentales y 3 ejes sustantivos. Entonces, cuando hablamos de ejes instrumentales, hablamos de esas acciones que son las condiciones habilitantes que consideramos indispensables para que realmente se pueda avanzar en la acción de adaptación. Hablamos de un tema de conocimiento, que se genere la información necesaria para la toma de decisiones informada y también el fortalecer las capacidades de los distintos actores de que puedan entender esta información e interpretarla e utilizarla en sus procesos de toma de decisiones. Después hablamos del tema de planificación, ¿verdad? Justamente lo que busca hacer mucho este proyecto es eso, poder apoyar en los procesos de planificación de la adaptación e inclusive más importante, el que se integre el tema de adaptación en instrumentos de planificación ya vigentes, tanto a nivel institucional como a nivel de los diferentes cantones del país o inclusive para otros actores también, sociedad civil, sector privado. Lo que busca es el impulso a que planifiquen considerando riesgos climáticos e integrando soluciones de adaptación. Y por último, el tercer eje instrumental es el tema de financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo logramos tener claro cuánto cuesta, cuál es el costo de la adaptación y cómo podemos empezar a identificar vías para financiarlo? Adicional a estos 3 ejes instrumentales, estas condiciones habilitadoras que buscamos establecer en el país, ya hablamos de 3 ejes sustantivos que son a los que se les está dando un mayor enfoque en lo que son las soluciones de adaptación. Por un lado, el país pone un fuerte enfoque en lo que son las soluciones naturales, ¿verdad? Utilizar a la naturaleza como una aliada indispensable en esta lucha ante el cambio climático. Para el país es uno de los ejes principales que impulsa en materia de cambio climático y adaptación. Después, por otro lado, hay un fuerte también enfoque en lo que es la continuidad de los servicios públicos ante potenciales impactos relacionados al clima y lo que es la infraestructura resiliente. Entonces, cómo vamos blindando toda la infraestructura y los servicios públicos del país para asegurar su continuidad, la continuidad de estos servicios. Y por último, el tercer eje tiene que ver con los sistemas productivos, ¿verdad? Les llamamos sistemas productivos adaptados y ecocompetitivos. Es decir, cómo aseguramos que también desde los distintos sectores productivos del país se estén tomando en consideración diferentes medidas para que puedan nuevamente considerar los riesgos que vienen a partir de los impactos del cambio climático y empezar a prevenir, anticipar esos riesgos por medio de modelos de negocio o ajustes en sus procesos de manera que aseguren que sean más resilientes ante los impactos. Entonces,
Considerando esos 6 ejes, yo voy a hacer un poquito más de énfasis en la presentación en lo que es soluciones naturales y cómo estamos tratando de que las soluciones basadas en la naturaleza calen en los procesos de acompañamiento regional y cantonal. Entonces, básicamente estamos en este momento acompañando a las regiones y los cantones en lo que son estos 5 procesos. Un primer proceso empieza con el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? Consideramos, como vieron en la política, es muy importante que las personas entiendan el tema de cambio climático y que entiendan cómo interpretar información climática y que a partir de ahí puedan tomar decisiones informadas. Entonces, por un lado, estamos haciendo un proceso de acompañamiento tanto con los cantones piloto como con las 6 regiones, para que los actores puedan tener un conocimiento más ampliado de los temas de cambio climático. Después, por otro lado, estamos también dentro del eje de información, ¿verdad?, de la política. Estamos impulsando la elaboración de análisis y mapas de riesgo climático actual y futuro para todos los cantones del país. Este es un insumo que busca dejar el proyecto para que realmente facilite que se puedan identificar medidas de adaptación a partir de información, ¿verdad?, científica valiosa, tanto que considere tanto información histórica como escenarios futuros. Después, por otro lado, proporcionamos acompañamiento en lo que es los procesos de identificación de medidas de adaptación, de priorización de aquellas medidas de adaptación, ¿verdad?, que resulten las más críticas para cada contexto, y de la integración de estas medidas en procesos de planificación. Por último, también acompañamos en procesos de socialización, de resultados con diferentes actores para que entiendan cuál es, ¿verdad?, su rol en esos procesos. Entonces, ahora me gustaría comentar un poco cómo hacer este lente de soluciones basadas en la naturaleza y cómo estamos intentando de que dentro de los diferentes ámbitos de acción podamos incentivar ese enfoque en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la primera manera en que hemos estado avanzando en el tema es justamente con el tema de la capacitación. La capacitación, como les comento, la hemos estado dando en 2 niveles. Por un lado, a nivel regional se han hecho 2 talleres en cada región del país con diferentes actores, incluidas instancias, instituciones regionales, pero también actores de sociedad civil, sector privado, etcétera. Y después también, por otro lado, con los 20 cantones pilotos, sí hemos hecho un proceso inclusive a mayor profundidad, el que le llamamos el programa de capacitación Cantones Resilientes, que similar a estos webinarios era un proceso de 10 módulos que tuvimos que dar todos virtual por la situación actual, pero en donde justamente buscamos proporcionar información relacionada a cambio climático y en donde se puso un enfoque en el tema de adaptación basada en ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza. Durante las explicaciones de lo que es la adaptación, tratamos de ofrecer ejemplos concretos, ¿verdad?, de qué son medidas de adaptación basadas en ecosistemas, qué son soluciones basadas en la naturaleza, e inclusive desde este momento nos pareció importante entonces empezar a sensibilizar a los actores cantonales sobre la existencia de la Política Nacional de Adaptación e inclusive de la gobernanza ambiental internacional, global, ¿verdad?, también. Entonces, que entendieran lo que es el Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad?, qué es lo que propone Costa Rica como país en este ámbito, cómo eso se conecta con la política y que vean su rol, ¿verdad?, desde el ámbito cantonal en el impulso de acciones en esta agenda. Entonces, una vez el programa de capacitación está por terminar, de hecho que el jueves tenemos el último módulo, y paralelo a eso, entonces también hemos estado trabajando en lo que son los análisis de riesgos climáticos para cada uno de los cantones del país. Estos mapas que estamos generando realmente se elaboran a partir del marco conceptual del quinto informe del IPCC, en donde entiende el riesgo como una función de la combinación entre las amenazas o peligros climáticos con factores de vulnerabilidad y exposición que tienen más que ver con condiciones no climáticas, ¿verdad?, socioeconómicas, ambientales, etcétera, que contribuyen a que un cantón sea más o menos, en riesgo ante impactos relacionados al clima. Entonces, aquí sí quería mencionar que estamos buscando, como parte de estos mapas, se incorporan variables de información relacionada, por ejemplo, a la existencia o no existencia de áreas silvestres protegidas,
vemos temas relacionados a la vulnerabilidad de los acuíferos, vemos temas, variables relacionadas a la disponibilidad de recursos ecosistémicos, todas estas variables relacionadas con factores no climáticos, pero que consideramos importante mapear porque si se encuentran sensibles, de alguna manera ya pueden dar algunas líneas de soluciones basadas en naturaleza y de adaptación basada en ecosistemas que se podrían identificar. Así como también a nivel de amenazas estamos viendo temas relacionados, por ejemplo, con inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, temas de aridez, de sequía, que son todas amenazas que, por supuesto, tienen gran incidencia en lo que es, ¿verdad?, el capital natural. Entonces, desde los mapas estamos tratando que se pueda visibilizar información que permita la identificación de medidas de adaptación basada en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza. Luego, a nivel de los procesos de identificación de medidas, entonces, como les digo, sí vamos a buscar que se ponga ese lente como uno de los prioritarios en el momento de identificación de medidas. Y luego en los procesos de transversalización de las medidas en instrumentos de planificación, esto nos parece que es un proceso muy importante que se tiene que hacer para que realmente lo que se identifique no quede en un documento por aparte, que realmente después no no se articule con lo que sucede realmente desde el ámbito de planificación cantonal, sino que realmente estamos buscando acompañar a los cantones a que realmente puedan identificar cuáles son esos puntos de entrada dentro de sus cantones, y dependiendo de cada cantón puede ser distinto porque pueden estar en momentos distintos de su planificación, pero que puedan identificar los puntos de entrada en donde se puedan transversalizar esas medidas, esas soluciones basadas en la naturaleza dentro de los instrumentos de planificación. Entonces, aquí sí es un acompañamiento muy personalizado, en el sentido de que con cada cantón es distinto, depende de, por un lado, las medidas identificadas, que algunas pueden ser más de corto plazo, entonces podrían tener más relevancia para mecanismos de planificación de corto plazo, mientras que otras podrían ser más de mediano o largo plazo, entonces se podrían integrar en otros instrumentos de planificación. Y también, dependiendo del contexto del cantón, como les comento, hay cantones que en este momento justamente están, por ejemplo, en actualización de su plan estratégico municipal. Entonces identifican que es un muy buen momento para incorporar el tema, mientras que otros quizás están trabajando en este momento en otro instrumento de planificación. Entonces, para darles un ejemplo concreto, querían comentarles del ejemplo de Montes de Oro. Este es un cantón ubicado en la provincia de Punta Arenas de Costa Rica, y con Montes de Oro el cantón ha identificado que hay 3 instrumentos de planificación en donde quieren incorporar el tema de adaptación y de soluciones basadas en la naturaleza. Por un lado, en el plan regulador, ¿verdad? El plan regulador es el instrumento de ordenamiento territorial en Costa Rica, y Montes de Oro tiene un plan regulador que actualizó recientemente y que no ha oficializado aún, pero que está en su última etapa. Entonces, ve la oportunidad de que a partir de la información climática que estamos proporcionando de riesgos climáticos, puedan identificar medidas y validar si alguna de estas medidas propondría algún ajuste en lo que están proponiendo hacer a nivel de plan regulador, es decir, a nivel de la propuesta de zonificación, de reglamentos de desarrollo urbano, reglamentos de desarrollo urbano sostenible, etcétera. Después, por otro lado, Montes de Oro está justamente el próximo año actualizando su plan estratégico municipal de mediano plazo, ¿verdad? Los próximos 5 años. Entonces quieren incorporar el tema de adaptación y soluciones basadas en naturaleza, inclusive desde la visión de desarrollo que se plasma en este plan estratégico municipal. Y por último, también hay un instrumento, el Plan Quinquenal de Gestión Vial, disculpen, que también está por actualizarse, entonces que también identificaron como uno de los puntos de entrada. Entonces, en cada cantón yo creo que es un llamado a cada cantón sabrá cuáles son las maneras en las que identifican mayor oportunidad en el momento, pero lo importante es que sí se pueda permitir esa flexibilidad, ¿verdad? Porque realmente cada contexto es muy distinto. Voy a dejarles un video de Milagros aquí. Milagros es la planificadora del cantón, que nos mandó un video hace poco, entonces me parece muy relevante para utilizar de ejemplo. Hola, hola. Hablar sobre el impacto del cambio climático en el cantón de Montes de Oro es una tarea relativamente sencilla. Solo tenemos que ver hacia el norte del cantón y ver cómo cada temporada el impacto de las tormentas es mayor.
Tenemos más caminos interrumpidos por derrumbes o deslizamientos. Cada día los hundimientos en las vías de comunicación son mayor y hay muchísimos más sectores que se nos inundan. Incluso en el sur del cantón hay comunidades que antes no se inundaban y hoy día sí lo hacen. Pero no todo es negativo. También tenemos oportunidades que radican en un gobierno local comprometido, organizaciones de base, ciudadanos y comerciantes que saben que debemos tomar medidas, que la gestión y la planificación en torno a una gestión de riesgo eficiente son necesarias. Y así, poco a poco, iremos convirtiendo a nuestro querido cantón en un cantón cada día más resiliente. Bueno, era un pequeño mensaje, pero me pareció una buena manera de reflejar, en la que ella refleja justamente la importancia de este tema de la planificación. Por último, estos últimos 5 minutos quería comentar un poco también cómo estamos viendo el tema de la escalabilidad o del acceso o la proporción de insumos para los otros cantones del país, ¿verdad? Que también buscamos que puedan avanzar en esta línea de adaptación al cambio climático. Entonces, el proyecto, más allá del acompañamiento a estos 20 cantones piloto, está generando una plataforma cantonal para la adaptación, una plataforma que esperamos esté anclada a la plataforma del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y que proporcione entonces, por un lado, que compile toda la información de riesgos climáticos que se están produciendo a escala cantonal para todo el país y que también a la vez incluya material didáctico y en videos, etcétera, que le faciliten a los otros cantones el poder avanzar en un proceso similar. Entonces, por ejemplo, en el marco del proyecto estamos avanzando o generamos diferentes guías que acompañan, que puedan servir para acompañar a los cantones en este proceso. Por ejemplo, un documento que incluye bases conceptuales para comprender la adaptación. Después un documento que funciona como una guía de cómo planificar para la adaptación desde el ámbito cantonal. Otra guía que es un suplemento a la guía de planificación, un documento suplemento que lo que busca es proporcionar mayores indicaciones de cómo hacer un proceso de análisis multicriterio para priorizar medidas de adaptación. Y después también estamos generando un insumo con recomendaciones concretas para la incorporación del tema de adaptación en instrumentos de ordenamiento territorial específicamente. La idea es que también la plataforma compile información que se han creado también por otras iniciativas y proyectos, por ejemplo, el Pacto Global de Alcaldes y la Unión Nacional de Gobiernos Locales hizo un portafolio de acciones de adaptación. En el marco de otros proyectos se están haciendo guías más relacionados al tema de servicios ecosistémicos y, por ejemplo, una guía también específicamente de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, también buscamos que todo eso pueda compilarse en un espacio que le facilite a los cantones el tener acceso a ese tipo de información, así como también el tema de la información sobre la Política Nacional de Adaptación. Después, la otra manera en que buscamos tratar de impulsar la escalabilidad de estos procesos es por medio del diseño de un programa país para la adaptación climática. Entonces, a grandes líneas en Costa Rica no hay una ley de cambio climático que obligue a los cantones a que avancen, por ejemplo, en desarrollar programas de cambio climático y que reporten las acciones que están haciendo, como sí sucede en otros países, ¿verdad? Sin embargo, de manera voluntaria, sí hemos creado mecanismos que traten de incentivar que los cantones avancen en este tema. Uno de esos es el programa País Carbono Neutralidad, que ya lleva 10 años de ser ejecutado en el país por medio del Ministerio de Ambiente, y es básicamente un sistema de reconocimiento voluntario que otorga diferentes reconocimientos a los cantones que avanzan, por un lado, en sus inventarios de gases de efecto invernadero, y por otro lado hay otros reconocimientos para aquellos que más allá del inventario también van avanzando en la implementación de medidas de mitigación. Entonces, siguiendo la estructura del programa País Carbono Neutralidad, que ha sido muy bien recibido en el país y que ha obtenido realmente mucho interés, una acogida importante de parte de los cantones, estamos en el marco del proyecto acompañando al Ministerio de Ambiente en el diseño de un programa país para la adaptación climática, de manera que igual se pueda obtener algún tipo de reconocimiento a los cantones que avancen, por un lado, en la adecuada planificación de la adaptación, es decir, que planifiquen medidas con base en información de riesgos climáticos, a partir de procesos participativos de consulta con actores locales, etcétera. Y también después poder otorgar reconocimiento a aquellos que avancen en la implementación de las medidas de adaptación.
Entonces, si bien el proyecto, el plan A se enfoca mucho más en lo que es la planificación, esta es una manera en que estamos buscando acompañar al Ministerio de Ambiente a que pueda seguir incentivando a que los cantones avancen en lo que es la implementación de las medidas que se propusieron hacer por medio de estos instrumentos de planificación. Entonces, con esto termino la presentación. Les agradezco mucho por el espacio y con mucho gusto les contesto cualquier consulta que tengan. Súper, Jimé, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que ha sido súper interesante ver un poco todo el proceso. Además, es verdad que va muy de la par con nuestro curso dentro de todo, ¿no? Cómo estuvieron pensando también en los análisis de riesgo, cómo a partir de eso pueden tratar de planificar mejor la adaptación y cómo se crean justamente esas redes de municipios, ¿no? Y el ejemplo también de Montes de Oro fue muy pertinente y muy interesante. Ahora invito un poco los participantes, si los desean, a enviar un poquito sus preguntas por chat. También los tutores y las tutoras que no duden en prender el micrófono y hacer preguntas. Nosotros teníamos antes que nada una preguntita un poco básica, pero claro, en toda tu presentación explicaste cómo esto se hacía más que nada de un punto de vista voluntario. Al final explicaste justamente todos los procesos de reconocimiento, ¿no?, que se iban a dar a los cantones que hacían esos esfuerzos. Y la pregunta era si a largo plazo, o mediano plazo, no lo sé, habían igual algunos procesos previstos para llevar un poco a una política pública en que se formalicen esos procesos y efectivamente todos los cantones estén más que invitados, sino que realmente tengan que integrar la adaptación en su planificación, ¿no? Si esto de reconocimiento es por ahora todo lo que está planeado, o si a largo plazo igual va a haber un poquito más de fuerza desde el punto de vista del ministerio para que ya no sea algo simplemente opcional y voluntario. Sí, de hecho que en mi opinión personal sí debería existir, como existe en otros países, algún tipo de ley de cambio climático que incentive que realmente se haga de manera más obligatoria la consideración por lo menos de riesgos climáticos en la planificación, porque sabemos que los costos de la inacción versus la acción temprana en la misma, ¿verdad? En la misma hacienda pública es sumamente fuerte. Entonces, si el ministerio sí tiene esto en mente. Sin embargo, en el corto plazo no se está trabajando en algún tipo como de instrumento, eh, una ley o algo por el estilo que pueda incentivar de manera, o más bien transformarlo en algo más obligatorio y no tan voluntario. En el mediano plazo yo sí creo que se va a avanzar en esa línea. En conversaciones con la misma Contraloría General de la República tienen muy claro los costos los costos de eventos hidrometeorológicos extremos en los últimos años en el país, cómo ha existido un incremento. La Contraloría hizo un estudio hace unos años que inclusive hablaba a nivel de proyecciones futuras de los costos, si seguíamos la tendencia de aumento en pérdidas y daños a partir de eventos hidrometeorológicos extremos, y podía llegar a representar un porcentaje alto del Producto Interno Bruto anual. Entonces, sí hay un llamado inclusive de la Contraloría que se empiece a trabajar en esta línea, pero por el momento no, en el corto plazo no se está trabajando al respecto. Sí, lo que sí hemos avanzado desde el ministerio es que este año, el mes anterior, se oficializó un decreto ejecutivo para el impulso a la infraestructura resiliente. Entonces, es un decreto que da orientaciones y lineamientos generales para que la infraestructura pública se construya contemplando información de riesgos climáticos. Entonces, eso sí es un primer avance importante que también se está haciendo desde el ámbito nacional. Claro, sí, sí, es súper importante. Y al inicio explicabas un poquito cuáles eran los diferentes ejes del NAP y mencionabas justamente que tenían una estrategia de financiamiento, ¿no?, prevista. ¿Y eso es algo que se va a hacer más a nivel nacional justamente, o van a abarcar un poco todo el tema de los presupuestos municipales, o sea, cantonales, perdón, y cómo se podrían justamente financiar más la adaptación a ese nivel? ¿O es más a nivel de realmente planificación, ¿no?, que es lo del NAP? Sí, bueno, en este momento el componente de financiamiento no ha iniciado porque el enfoque del proyecto más bien es tratar de hacer una estrategia para el financiamiento de lo que se prioriza desde el ámbito de planificación regional principalmente.
Sin embargo, parte de este diseño de mecanismos de financiamiento que se están contemplando, sí podrían llevar a explorar opciones como es, por ejemplo, el diseño de un fondo de cambio climático como el que existe en México, o en verdad otras experiencias en donde podrían de alguna manera proporcionarse recursos que ojalá también se abran para el ámbito cantonal. Pero esto es hablando todavía a nivel de ideas, no hemos, con el Ministerio de Ambiente esto es una conversación pendiente de ver un poco cómo se va a hacer este enfoque de la estrategia de financiamiento. Por el momento está un poco más pensado en que se enfoque en identificar el costo y las estrategias para la implementación de lo prioritario del ámbito regional. Claro, sí, 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 ok. Bueno, igual bien interesante, y sí, después verán un poco cómo lo pueden ir formalizando, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta de los tutores o de los participantes, si quieren prender el micrófono, tampoco quiero monopolizar el tiempo de preguntas. Hola Jimena, aquí Marta, ¿cómo estás? Hola Marta. Yo sí tenía una pregunta en cuanto, o sea, como has, creo, puesto muy de manifiesto en toda la presentación, es la importancia de los procesos participativos, ¿no? Para desarrollar estos planes. Y quería saber en ese sentido cómo ha sido de fácil involucrar a los actores clave en los municipios, qué conocimiento de base existe, cómo ha sido de fácil o de difícil tener esta conversación con ellos y llegar a un entendimiento común de lo que significa adaptación, de lo que significan los riesgos climáticos para su cantón y de la involucración que ha habido en el proceso. Claro, sí, tal vez les comento un poco más del proceso regional, porque ese es en donde estamos un poco más avanzados con los procesos participativos. Básicamente, hemos considerado sin duda indispensable que los procesos que se lleven a cabo para la identificación de medidas realmente involucren a todo tipo de actores, ¿verdad? No solo las instituciones públicas de incidencia regional, sino también sociedad civil, los sectores productivos fuertes que tengan representación en estos espacios de diálogo, etcétera. Entonces, lo que se hizo en el contexto de Costa Rica existen a nivel de planificación regional una estructura que se llaman los comités regionales de desarrollo, los COREDES, que a su vez los COREDES luego se dividen en comités intersectoriales. Entonces hay un comité intersectorial ambiental, un comité intersectorial cultural, un comité intersectorial de infraestructura, etcétera. Entonces, este proceso regional lo estamos trabajando de manera muy cercana con el Ministerio de Planificación y especialmente con las direcciones regionales de planificación. Entonces, las direcciones regionales son las secretarias de lo que son los comités regionales de desarrollo. Entonces, estos comités regionales incluyen representación tanto de instancias de gobierno central, ¿verdad? Instancias como también tienen representación de gobiernos locales y también en este sentido, en nuestros espacios lo que hicimos entonces fue aprovechar estos mecanismos de articulación interinstitucional ya existentes y más bien también hacer sesiones ampliadas en donde se abría la puerta también a actores de sociedad civil. Entonces, el proceso se hizo, o la convocatoria se hizo con el acompañamiento del Ministerio de Planificación, las direcciones regionales y también los colegas del Ministerio de Ambiente en los territorios, que son los colegas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Entonces, desde el Ministerio de Ambiente, desde la Dirección de Cambio Climático, que está ubicada en San José, nos era muy importante que realmente la convocatoria se hiciera ¿verdad? En colaboración con quienes mejor conocen el territorio. Entonces, se le solicitó a estas instancias que sí tienen mayor vinculación con cada región, que fueran quienes apoyaban en el mapeo de actores y en la convocatoria de actores para esos espacios. Y realmente han sido espacios muy, muy provechosos. Hemos tenido más de 350 personas que participaron en las talleres de capacitación que tuvimos estos últimos 4 meses. Por supuesto, por el tema de COVID tuvieron que ser espacios virtuales, lo que sí limita la participación de algunos actores de sociedad civil. Sin embargo, proporcionamos acceso a Internet a las personas a las que se les dificultaba
Por ejemplo, representantes de territorios indígenas se les colaboró para que pudieran tener el acceso a conectividad y trasladarse a un lugar en donde pudieran conectarse a la sesión. Entonces, diría que sí, por supuesto, ha sido un reto por el momento para el proyecto, porque justamente entramos con estos procesos en este semestre de pandemia. Sin embargo, sí, el aprovechar el vínculo con personas que realmente estén en los territorios y que tienen mayor conocimiento de los diferentes actores presentes fue indispensable, porque el ministerio del gobierno central, por supuesto, no tiene tanto bagaje ni conocimiento de cada región como sí lo tienen instancias que están ahí. Entonces, eso fue una lección aprendida muy positiva, el apoyarnos de esas instancias y que a partir de ahí se pudieran hacer los procesos participativos. Y realmente a nivel del intercambio que se ha dado, ha sido sumamente valioso. En los talleres hemos estado proporcionando espacio, por ejemplo, siempre en cada taller para que una organización de base comunal cuente su experiencia. Hemos tenido también grupos de mujeres que están trabajando en temas de cambio climático, que también comenten un poco lo que se están haciendo y enfaticen el impacto diferenciado del cambio climático, cómo afecta desproporcionalmente más a las mujeres. Entonces, el tener esas voces ha sido realmente muy rico porque, como comenta Marta, permite que se dé esa visión y ese sentir de cómo han vivido los impactos de manera distinta en cada región. Entonces ha sido sumamente interesante en ese sentido. Buenísimo, gracias. Y solo por interés de a lo mejor de todo el mundo, ¿y ha habido algunos actores en particular con los que haya sido más difícil establecer el contacto o involucrarlos o identificar cuál era o que estuvieran interesados en el proceso, o ha sido fácil con todo el mundo? Sí, bueno, con las instancias públicas ha sido más sencillo porque como estamos generando estos espacios participativos por medio de una estructura ya existente que igual ya tiene reuniones mensuales, lo que se hizo fue aprovechar esos espacios. Entonces la convocatoria de parte de la institucionalidad pública ha sido siempre muy exitosa. Con respecto a sociedad civil, sí ha sido difícil convocar, como les comento, tal vez a representantes de territorios indígenas. Ha sido más difícil por el tema de que sea por medio de internet, pero ahí fue útil eso, el poder proporcionarles, de alguna manera apoyarles con lo que era la tarjeta de internet y el traslado a una zona donde pudieran conectarse. Hemos logrado que en las regiones en donde hay territorios indígenas, por lo menos sí tengamos representación en todos los casos ha existido por lo menos representación de una persona. Sí debería aumentar, pero creemos que también el tema de la conectividad y de hacerlo en internet, por supuesto que tiene sus dificultades, y en este caso en Costa Rica tenemos una ventaja, que es que en general la conectividad en el país es más amplia que en otros países, ¿verdad? Sabemos que tal vez acá hay colegas de Perú o de otros países en donde podría dificultarse un poco más. Bueno, buenísimo. A lo mejor incluso es hasta una oportunidad buena de gente que a lo mejor presencialmente tampoco podría estar, pero virtualmente es más fácil que la gente pueda hacer tiempo porque no tiene que desplazarse tan lejos. Eso sí. Los positivos también, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y en general, una lección aprendida para el mismo ministerio es que normalmente los procesos de consulta de diseño de políticas en el país tienden a ser muy centralizadas en el gran área metropolitana. Entonces, hemos visto mucho agradecimiento de las personas que se les involucra en los procesos, hay mucho interés y muchas de estas personas nunca habían participado en algún proceso de consulta relacionado con cambio climático. Entonces, sí ha sido una lección aprendida para el mismo ministerio de que hay que tratar de impulsar más acciones fuera del gran área metropolitana, que en general ya está más sensibilizado al respecto del tema. Buenísimo. Sí, yo creo que en general también ese es un mensaje muy clave para todos los que hemos participado en este curso, y que era una de las claves también, creo, de empezar este tipo de proyectos, que es, pues hasta ahora hemos visto que toda la acción climática se ha llevado de manera muy centralizada por parte de los gobiernos, de los ministerios de medio ambiente incluso, y cómo realmente que podamos desarrollar una acción climática transformadora requiere que todo el mundo se involucre, ¿no? Claro. Y las ciudades y pues los municipios juegan un papel clave, y muchas veces ni llega
capacitación, ni llegan herramientas como para que realmente se pueda poner en práctica un plan de adaptación o incluso de mitigación al cambio climático. La mitigación está un poquito más trabajada, ¿no? Pero como es importantísimo y creo que sí hay mucho interés por parte de todo el mundo oye hablar de cambio climático, pero bajarlo a ese nivel y que los ciudadanos empiecen a entender cuáles son sus derechos y responsabilidades frente a este tema y dónde está su área de potencial de acción es muy importante. Y es buenísimo, yo creo, cómo pues estáis siendo capaces de llevar esas consultas hasta ese nivel y como en 4 meses pues ya habéis conseguido que participen 350 personas que son multiplicadores a su vez a ese nivel del territorio. Entonces, bueno, pues muy inspirador, Jimena. Muchísimas gracias. De hecho que, bueno, en el contexto de Costa Rica tenemos una narrativa país que se ha centralizado mucho en el tema de descarbonización, ¿verdad? De carbono neutralidad o descarbonización. Y es muy interesante ver cómo a nivel de los cantones también esta narrativa predomina porque inclusive, como les comento, hay un programa País Carbono Neutralidad al que saben que pueden aplicar y que les pueden dar un reconocimiento si avanzan en esa línea. Entonces, ha sido interesante. En el contexto de nuestro proyecto estamos trabajando más bien mucho con los cantones, la mayoría de los más vulnerables del país, ubicados mucho en zonas costeras, cerca de las fronteras, zonas rurales, y ha sido muy interesante ver cómo yendo a esos territorios en las primeras ocasiones nos preguntaban que si les podíamos acompañar en sus procesos de carbono neutralidad, porque ha sido una narrativa que ha calado tanto que lo veían como lo más importante, ¿verdad? Entonces el señalar que en esas regiones realmente el tema de los impactos del cambio climático va a ser todavía más significativo que la potencial contribución en reducción de emisiones por parte de ellos, que igual sumamente valiosa la agenda, ¿verdad? Ojalá se impulsen acciones en ambas líneas, pero fue muy interesante ver cómo esa misma narrativa y comunicación que viene desde el gobierno central, al tener ese sesgo histórico hacia un poco más el tema de mitigación, ha calado también en el entender de los diferentes actores en localidades a un punto en donde consideraban tal vez más importante priorizar esa agenda versus la de adaptación. Entonces ha sido importante que empiecen a sensibilizarse en entender lo que era adaptación, porque creo que entendían desde una perspectiva de gestión del riesgo, sí entendían que tienen que hacer gestión del riesgo ante diferentes amenazas, pero cuando pensaban en cambio climático, pensaban en acciones de mitigación. Entonces empezar con el tema de comunicación ha sido también una lección aprendida que hace mucha falta en las regiones. Jimena, te hago una preguntita que dejó Jorgelina en el chat. Jorgelina es una de nuestras tutoras, que pregunta si podrías desarrollar un poquito cómo y con qué criterios seleccionaron los cantones pilotos. Nos estabas comentando que eran los cantones más vulnerables, ¿no? Pero si nos podés explicar un poquito cómo hicieron esa selección. Y aprovecho para decir que si tienen un par de preguntas más, tenemos unos 5 minutitos más de este intercambio. Buenísimo, sí. En el caso del proyecto, fueron diferentes criterios los que se seleccionaron. Primero, se buscaba tener representación de las 6 regiones socioeconómicas del país. Entonces, a partir de ahí tenemos por lo menos 3 cantones de cada una de las regiones. Después, por otro lado, también habían ciertos cantones para los cuales ya se había generado mapas de riesgo climático por parte de otros proyectos, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Adaptación. Entonces, eso sí, se buscaba aprovechar esos insumos que ya se tenían y acompañar a esos cantones en sus procesos de planificación. Entonces, algunos de ellos más bien ya venían con el fin de asegurar la continuidad de procesos que ya se habían iniciado por medio de este diseño de mapas de riesgo para 8 de esos cantones, especialmente los del territorio Huetar Norte y Chorotega. Entonces, cantones como los que vieron arriba de La Cruz, Upala, Huatuso, son cantones que ya tenían ese avance, pero al mismo tiempo que también cumplen con las características generales, que era que fueran cantones que realmente, ¿verdad?, que fueran vulnerables. En el contexto del proyecto, se trató de dar ese enfoque a proporcionar recursos a aquellos cantones que tal vez podrían verse con mayores dificultades
en impulsar la agenda por sí solos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el área del gran área metropolitana es en donde han habido más avances en temas de acción climática. Hay cantones urbanos como Heredia, Curridabat, San José, Belén, tienen planes de acción climática, tienen más acceso a recursos. Entonces sí tratamos de priorizar cantones que bajo información histórica tuvieran altos registros de pérdidas de daños relacionados a eventos hidrometeorológicos extremos, que a nivel de vulnerabilidad también tuvieran altos grados de vulnerabilidad socioeconómica, etcétera, con el fin un poco de eso, de apoyar a aquellos a los que se les dificultaría más avanzar la agenda por sí sola y que a la vez sabemos que son constantemente afectados por impactos climáticos. Súper, muchas gracias. Jimena, te hago otra pregunta que dejó Isabel García Col, que es del proyecto de CityAdapt en México, que pregunta si al inicio planteaste que una de las actividades era desarrollar un sistema de monitoreo para el reporte de avances, ¿no? Entonces le pregunta si ya tienen establecido ese sistema y a qué nivel, nacional o cantonal. Sí, justamente, bueno, en el marco de Costa Rica, en este momento el único monitoreo que se hace es el monitoreo de avances de la Política Nacional de Adaptación. La política sí tiene ciertos indicadores que de hecho que se han estado tratando de afinar. Entonces ya había de alguna manera un avance a nivel nacional. Entonces en el marco del proyecto sí estamos justamente trabajando en lo que sería una herramienta para el reporte de acciones en adaptación desde el ámbito cantonal. En este momento hay un registro de acciones de mitigación que se hace y que se integra con el Sistema Nacional de Métrica. Entonces sí estamos diseñando una herramienta cuyo fin sería, por un lado, que le facilite a los cantones el poder manejar su propio monitoreo de esos avances en acciones de adaptación, pero que al mismo tiempo también lo pueda reportar al Sistema Nacional de Métrica. Nuevamente volvemos al tema de que en Costa Rica no en este momento es obligatorio hacerlo. Sin embargo, de manera voluntaria estaríamos tratando de incentivar que se registren, se reporten las acciones que se están impulsando y con el Ministerio lo que estamos tratando justamente de diseñar incentivos para hacerlo por medio de, como les comento, el programa País Adaptación, que si quisieran obtener reconocimiento por implementación de acciones, será un requisito que registren sus acciones en el Sistema Nacional de Métrica. Y ojalá también que se entienda la importancia de hacer esto también porque si se proporciona esa información, otros usuarios de esa información podrían ser los mismos donantes o ¿verdad? Instituciones que puedan tener interés en apoyar a los cantones al impulso de la agenda. Entonces parte de la meta de esta herramienta sería también que puedan reportar lo que están, una vez planifican, reportar lo que están proponiéndose hacer, de manera que esa información también sea de utilidad para la toma de decisiones de instituciones, de donantes, etcétera, que puedan tener ese panorama más claro de qué tipo de acciones se están proponiendo o impulsando desde los diferentes cantones. Ahí tal vez sí me gustaría aclarar, disculpa si no lo hice anteriormente porque veo que hay consultas, un poco a nivel de planificación, explicar que sí, en Costa Rica hay 6 regiones de planificación, que son las que al principio vimos en el mapa, y después se baja a nivel de cantones, tenemos 82 cantones, que son básicamente los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, no hay un gobierno regional, hay un espacio de planificación regional por medio de estas 6 regiones, pero no tenemos gobiernos regionales. Sí, habían un par de dudas, pero ahí además con el apoyo de Eida creo que pudimos contestar. Mira, te hago una de las últimas preguntas que hizo Oliva Mira del Fondo para el Medio Ambiente de El Salvador. Eida quiere hablar también. Si te parece, Eida, termino de decir la pregunta y después te doy la palabra. Oliva estaba preguntando cómo han logrado la inclusión de las SBN en los planes país. También no sé si Oliva quiere detallar más su pregunta, pero a lo mejor, Eida, querés también dar tu pregunta o algo así, y así podemos combinar ambas. Bueno, en este momento, justamente como les comenté, realmente en donde el principal marco orientador que tenemos en adaptación, que es la Política Nacional de Adaptación, establece el tema de soluciones basadas en la naturaleza como uno de los 6 ejes principales que se debería estar impulsando en el país. Por otro lado, el eje de planificación justamente incentiva a que diferentes instituciones públicas, e inclusive, ¿verdad?, otros actores, incorporen la adaptación con este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza
en sus propios procesos de planificación. Sin embargo, estamos, yo diría que en esta etapa de generación de esas condiciones habilitantes en donde desde la política se incentiva que las otras instituciones avancen en esa línea, en incorporar el tema de adaptación en sus propias planificaciones y poner un fuerte enfoque en soluciones basadas en la naturaleza, pero estamos apenas iniciando en ese camino. Entonces, respondería diciendo que por el momento la manera en que se ha logrado priorizar las soluciones basadas en la naturaleza ha sido por medio de que se establezca como prioridad en la Política Nacional de Adaptación y que se establezca como prioridad en las contribuciones nacionalmente determinadas, que son esos dos marcos tal vez más orientadores de la acción climática desde el ámbito nacional y que esperamos transmitan ese mensaje de que ese es el llamado a acción para las diferentes instancias, actores, etcétera. De hecho, que la contribución nacionalmente determinada de Costa Rica está en actualización en este momento, está en consulta pública, la pueden ver en la página web de la Dirección de Cambio Climático y tiene un fuerte enfoque en soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, que la versión final inclusive saldrán visibilizadas con cuadros detallando cuáles de las acciones dentro del plan, dentro de la NDC, tienen ese enfoque en soluciones basadas en la naturaleza. Súper, muchísimas gracias, Jimé. Creo que no hay más preguntas, a menos que alguien en el último minuto decida de hacer una última pedida, pero yo creo que ya igual más o menos abarcamos todos los temas, entonces Marta va a hacer un poco el cierre, así Jairo dice, el NAMA de Café de Costa Rica, ¿cómo lo han considerado incluir en los temas de monitoreo? A ver si quieres tomar un minutito rápidamente para contestar a esto y ya hacemos el cierre. No, lamento decir que desconozco el tema o sea, conozco el tema del NAMA, pero desconozco cómo se está incorporando el tema de monitoreo de los NAMAs. Sí creo que está reflejado en el Sistema Nacional de Métrica. Les puedo dejar acá el enlace al SINAMEC, que es esta plataforma que sí tiene información de mitigación y creo que tiene información de los NAMAs, pero no podría dar más detalle más allá de eso. Sí, bueno. Sí sé que los NAMAs aparecen, por ejemplo, en el BUR de Costa Rica, se habla de los NAMAs, incluye información al respecto, así que sí estoy segura que pueden encontrarlo incorporado en SINAMEC. La manera específica de cómo se presenta en SINAMEC, el tema de los NAMAs, no lo conozco a profundidad. Bueno, no te preocupes, si envías el enlace o lo pones en el chat ahí, o si no lo podemos enviar ahí en los correos después que mandamos de recapitulativo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jimé, yo creo que ya podemos ir cerrando. Marta, ¿haces el cierre? Hay una última pregunta, creo también. Sí, veo que ahora se activa esto, pero vamos a tener que ir cerrando, lamentablemente. Muchísimas gracias, Jimena, por participar hoy, por acompañarnos y por explicarnos la experiencia de Costa Rica. Bueno, nada, solo pues esta ha sido la última sesión de este curso que hemos tenido, que esperamos que haya sido rico para todos ustedes. Hemos tratado de traer experiencias de la región, desde distintos enfoques, de gente que está trabajando en este tema, como decíamos en otras ocasiones, también un poco para que empecemos a crear una pequeña red de expertos y de gente que está trabajando en los mismos temas, tiene los mismos intereses y ambiciones, digamos, hacia el futuro, fuera de los gobiernos, o más allá de los gobiernos nacionales. No quiero decir fuera porque obviamente incluyendo a los gobiernos nacionales, pero yendo mucho más lejos y a un nivel mucho más cercano al terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por la participación. Queda todavía abierta esta semana el foro para que puedan seguir haciendo preguntas o consultas respecto al trabajo que están realizando, que tiene entrega el día 6 de diciembre. Y bueno, también recordarles que les vamos a enviar, que para nosotros también es muy importante tener su valoración, sus observaciones y recomendaciones sobre el curso, porque esta es la primera edición que hemos hecho.
pero quizá nos gustaría repetirlo el año que viene y tener su visión y valoración y recomendaciones sobre la experiencia que han tenido, pues será muy valioso. Entonces, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a los tutores, a los colegas de Practical Action que nos han ayudado con toda la logística y organización, que ha sido buenísima. Y bueno, creo que para todos también, como decía Jimena, pues esta pandemia nos ha puesto en situación de tener que utilizar mucho más estas herramientas virtuales, mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados y bueno, pues a falta de contacto presencial, creo que hemos visto que se les puede sacar muchísimo juego. Esperamos que también las herramientas que hemos utilizado les sirvan a ustedes para utilizar en su día a día en el trabajo. Y bueno, pues nada, estamos en contacto, esperamos sus trabajos, sus respuestas a las encuestas y esperamos que haya sido de mucha utilidad y que nos estemos viendo muy pronto. Muchísimas gracias a todos.